Buenas, mis queridos hermanos y amigos, nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro Padre Dios, con fidelidad a la palabra de Dios, con fidelidad a la amada del Señor, la Iglesia. Es un gozo en el Señor poder estar con ustedes reunidos en esta hora, donde glorificamos el nombre de nuestro Dios y le alabamos y le damos gloria por todas sus bondades y por todo su gran amor para con nosotros. En este momento vamos a estar delante de la presencia del Señor para glorificar su nombre. No olvides entrar a santel.info, llamando a tus familiares, amigos, vecinos, conocidos. Diles conectes en santel.info o mándales un WhatsApp. Y no olvides que terminado el estudio de la palabra del Señor, tendremos un tiempo de alabanza y luego vendrá la predicación de la palabra del Señor. Bueno, es un gozo en el Señor poder llegar hasta ustedes, llegar a sus vidas, a sus hogares, a sus familias, a través de la palabra del Señor presentada para que el Espíritu Santo, tocando nuestra mente y corazón, pueda orientar nuestras vidas y poder así nosotros obtener la gracia del Señor y su bondad, su inmenso amor que nos cubra con todo su poder, guiándonos hacia toda verdad a través del Espíritu Santo. Vamos a orar al Señor, a pedirle su dirección para nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre de la gloria, te glorificamos en esta hora, honramos tu nombre, te exaltamos. Queremos presentarnos delante de ti, como dijo el Señor Jesús: santificado sea tu nombre. Tú seas santificado, Señor, porque tú eres santo, tú eres bueno, tú eres justo. Para siempre es tu infinita misericordia y por esa razón nosotros te exaltamos, oh Dios, te glorificamos. Te alabo, oh Padre, te alabo, Hijo, te alabo, Espíritu de Dios. Cuando te alabo, Señor, podemos pensar que tocamos las puertas del cielo. Cuando te alabamos, eterno Padre, nos gozamos, nos regocijamos en ser tus hijos, reconociendo que somos tu pueblo, ovejas de tu prado, y que tú eres nuestro Dios. Ahora, Señor, te imploramos en el nombre de Jesús, que tu mano sanadora y divina pase sobre el cuerpo de nuestros hermanos que se encuentran enfermos, por sus familiares también. Extiende de tu infinita misericordia y gracia sobre ellos. Trae de tu bondad sobre sus vidas, Señor, cobijándolos con tu gran amor y con tu cuidado maravilloso. Amado Señor, nos encontramos ahora delante de ti para pedirte, oh Dios, que toques también, eterno Padre, la economía de nuestros hermanos, que les ayudes a salir adelante en medio de esta situación difícil creada por la pandemia, que los que han perdido sus trabajos, Señor, puedan recuperarlos, encontrar nuevas fuentes de empleo y mejor que la que perdieron, que los que tienen dificultades en sus negocios, Señor, puedan recuperarse y volver a la estabilidad con la bendición que tú les habías dado antes. La postrera sea mejor que la primera, porque tu bendición no se agota. Que podemos decir, eterno Dios, en esta hora, que a quién tenemos en los cielos sino a ti, y que fuera de ti nada deseamos aquí en la tierra. Por eso, Padre, bendice nuestra economía, provee para nuestras necesidades, Señor. Permite, eterno Padre, que vuelva a la normalidad. Sabemos, eterno Señor, que por causa de la maldad del ser humano, por causa de la maldad de muchos en el mundo, vienen, Señor, las consecuencias, el sufrimiento, el dolor, la miseria. Pero apelamos a tu infinita misericordia y a tu bondad para que, por favor, Señor, extiendas de tu gracia sobre nuestros pueblos, sobre nuestras naciones, y quites, eterno Padre, en el nombre de Jesús, esta pandemia, y que todo vuelva a la normalidad, Señor. Pero permite, Padre, que este acontecimiento, que este suceso, Señor, sirva para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y conozcan a Jesucristo, tu Hijo, quien lo diste en propiciación por nuestros pecados, para salvación nuestra. Por eso, Señor, te exaltamos y te glorificamos, apelando a tu bondad y a tu infinita misericordia, para que de tu presencia lleguen para nosotros tiempos de refrigerio. Todo esto te lo imploramos en el nombre de aquel que lo hizo posible, tu santo Hijo Jesús. También, eterno Dios, estamos implorando que bendigas nuestra Convención Bautista Colombiana a nivel nacional,
que tú seas guardando la vida de los pastores, la vida de las congregaciones, de los hermanos, que todos, Señor, puedan hallar gracia y oportuno socorro de tu amor y de tu misericordia, y que la reunión de Cartagena salga de acuerdo a tu propósito. Sé preparando, Señor, la mente y el corazón de todos los que van a asistir, y que todo, Señor, redunde para que tu reino sea extendido y la gloria de tu nombre sea manifestada. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, el tema es el fundamento de la iglesia. Cristo es el Señor de la iglesia. Jesucristo, la cabeza de la iglesia. San Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18 de la palabra dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es la iglesia? Bueno, iniciamos una serie de estudios sobre la iglesia. Este es nuestro segundo estudio sobre la iglesia. Y respondiendo, ¿qué es la iglesia? Si usted no escuchó el estudio anterior, puede buscarlo en YouTube, en nuestro canal Centro para la Excelencia Familiar, o en YouTube Santel TV, y allí lo encontrará como la naturaleza de la iglesia, y así se pondrá al día en el estudio para que no se pierda ninguno de ellos. La pregunta entonces que comenzamos a desarrollar es: ¿qué es la iglesia? Para muchos, la iglesia es simplemente una institución. Para ellos, una de las cosas más fundamentales de una iglesia son los reglamentos, los estatutos y la constitución misma. Algunos incluso en la iglesia abogan más por qué dice el estatuto que lo que dice la Biblia. Pero los documentos legales, mis hermanos, de una iglesia son importantes, pero no le dan vida a la iglesia. Para otros, la iglesia la ven como el edificio, y por lo tanto su propósito en ocasiones se reduce a embellecer la edificación y a realizar actividades que no tienen un impacto más allá de las cuatro paredes del edificio. Son templocéntricos. La gente es la meta del plan de Dios y no las actividades ni las tareas en sí mismas. El propósito de una iglesia es la gloria de Dios. Pero eso que glorificar a Dios tiene una meta, y esa meta es la redención del hombre por medio de Jesucristo. Así que el propósito es glorificar a Dios, pero Dios se glorifica es a través de las personas transformadas, regeneradas. Sus elegidos constituyen el objetivo de la iglesia. Esa es la razón por la cual la gente es lo primordial en la vida de la iglesia, y la iglesia es la gente. Para algunos, la iglesia es una especie de club social, para hacer amigos o para que sus hijos tengan amistades cristianas con quienes puedan salir y eventualmente casarse. Unos creen que la iglesia es un lugar donde acuden los domingos para cumplir con Dios, de manera que el Señor pueda bendecirlos durante la semana. Es como el que respeta el semáforo para que no tenga que pagar una multa. Los que piensan así, la iglesia la ven como un seguro de vida que garantiza su salvación. Bueno, seguimos entonces hablando acerca de la iglesia, y la realidad, mis hermanos, es que la iglesia no representa ninguna seguridad de salvación, porque la salvación la da el Señor Jesucristo de manera personal y no a través de ninguna institución. En quinto lugar, algunos ven la iglesia como una especie de Valium que tranquiliza la conciencia cuando está agitada. O sea, es como si fuera un soporífero que tranquiliza la conciencia.
También algunos ven la iglesia como un grupo de personas dedicadas a la evangelización domingo tras domingo. Es lo único que se hace en estas congregaciones. Pero como ellos ya fueron evangelizados años atrás, han perdido interés de ser evangelizados y terminan saliendo de la iglesia, y algunos buscarán otros pastos. De igual manera, tampoco podemos hacer que la iglesia se vuelva un lugar de instrucción solamente. Bueno, la iglesia, mis queridos hermanos, es un grupo de personas que el Padre escogió, que Cristo redimió a precio de su sangre preciosa y que el Espíritu Santo regeneró para proclamar su gloria por toda la eternidad. Eso es la iglesia. Cuando evangelizamos, si lo hacemos como Dios manda, glorificamos su nombre, porque ponemos de manifiesto el poder de su palabra. Cuando discipulamos, como nos instruye en su palabra, estamos glorificando su nombre porque contribuimos a formar la imagen de Cristo en otro. Y cuando discipulamos, glorificamos su nombre porque contribuimos a reivindicar su santidad. El apóstol Pablo nos hizo una recomendación a los líderes de las iglesias a través del mensaje a la iglesia de Éfeso. Dijo así: ten cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Hechos 20:28. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, la iglesia es el grupo de personas reunidas en el nombre de Jesucristo y bajo su soberanía total y absoluta. Porque Cristo es el Señor de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. El apóstol Pedro dijo de esta manera en cuanto a la iglesia: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Hay 4 aspectos que debemos tener en cuenta sobre la iglesia. Primero, la idea de iglesia no nació en la mente del hombre. No es un invento del hombre como creen algunos, sino que nació en la mente de Dios, el cual llamó a un grupo de personas para sí mismo. El apóstol Pablo lo expresó a Timoteo en su segunda carta, donde menciona que la iglesia fue llamada por Dios. Dice: según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Primera de Timoteo 1:9. La iglesia entonces fue llamada fuera del mundo de las tinieblas a su luz. Primera de Pedro 2:9. La iglesia fue llamada con llamamiento santo. Segunda de Timoteo 2:9. Y la iglesia fue llamada a la libertad de la esclavitud del pecado. Gálatas 5:13. El segundo aspecto que debemos tener en cuenta es la iglesia, o sea, los creyentes, debe mantenerse alejada de aquel lugar de donde fue sacada si quiere honrar a su Redentor. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, recuérdenlo. La iglesia, entonces, que no ha querido apartarse, o las iglesias que no han querido apartarse, no son realmente iglesias. Y las que han regresado al mundo, entonces dejaron de ser iglesias, como está en Apocalipsis 3:1. En tercer lugar, la tercera razón es que la iglesia no está formada por todo aquel que asiste, sino por aquellos que han sido regenerados y cuya vida de santidad es evidente. Algunos creen que por asistir a la iglesia, entonces son iglesia, que por asistir a un templo, reunirse, cantar, adorar, glorificar, ofrendar, entonces son iglesia. No, la iglesia no está formada por los que asisten, sino por aquellos que han sido regenerados y cuya vida de santidad se hace evidente. Ni siquiera está formada por aquellos que dijeron o llamaron a Jesús Señor, Señor, o que en su nombre realizaron obras extraordinarias. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, ni los demonios se nos resistían. Y el Señor dijo: nunca os conocí. Y estaban en la iglesia y estaban haciendo milagros. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, y Lucas capítulo 6, versículo 46. En la catedral de Lübeck,
en Alemania aparece una inscripción que tiene el siguiente título: El lamento de Cristo contra el mundo ingrato. Y dice así: me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas camino y no me caminas. Me llamas tu vida y no me vives. Me llamas sabio y no me sigues. Me llamas justo y no me amas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas eterno y no me buscas. Si te condeno, no me culpes. Interesante ese letrero, ¿no?, que está allí en esa catedral. Y la razón número 4, la iglesia está formada por individuos que viven bajo el señorío de Cristo. Recuerda, mi querido hermano, que una cosa es llamarle Señor y otra es vivir su señorío. Una cosa es decir que soy templo del Espíritu Santo y otra muy diferente es vivir en santidad, reconociendo que soy su templo. Una cosa es leer la palabra y otra muy diferente es vivirla. Alguien dijo: muchos son los cristianos que marcan sus Biblias, pero pocos son los que se dejan marcar por ella. La iglesia, mis hermanos, está congregada en torno a Cristo, que la gobierna por los diferentes ministerios que el Espíritu Santo da a quienes son puestos para ejercer autoridad y para proclamar el Evangelio. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, dice la palabra del Señor: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Y también puedes reforzar esto con Hechos 2:14, o sea que la iglesia proclama el Evangelio en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, donde este misterio debe ser dado a conocer a través de la iglesia. La predicación del reino de Dios, mis hermanos, es responsabilidad de todos los creyentes, o sea, es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Y el cuerpo de la iglesia tiene la obligación de exponer esa verdad. Mateo capítulo 15, versículo 28 y Primera de Corintios capítulo 6, versículo 16. También la iglesia tiene la responsabilidad de discipular a los errados. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 18 y Primera de Corintios capítulo 6, versículo 16. Y también la iglesia tiene la obligación de celebrar las ordenanzas. ¿Y cuáles son esas ordenanzas? Bautismo y cena del Señor. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47 y Primera de Corintios capítulo 11, versículos 17 al 34 de la palabra del Señor. Entonces se está hablando allí en Hechos 2, 41 que los que creyeron fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y Primera de Corintios capítulo 11 del 17 al 34 nos habla de la cena del Señor. O sea, las dos ordenanzas que debe practicar la iglesia. En respuesta, mis queridos hermanos, a la confesión de fe del apóstol Pedro, cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Cristo prometió establecer su iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. La cual es ante todo la congregación de los creyentes fieles. Ahora, una aclaración allí. Cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dijo: tú eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro como roca. El Jesús se refería a sí mismo, o sea, sobre él. Es como si se hubiera señalado él: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque la roca sólida sobre la cual se edifica la iglesia es Cristo, porque Cristo es sin defecto, sin mancha, no pecó, mientras que el hombre, Pedro mismo, pecó varias veces. Negó al Señor, era impulsivo, era agresivo, le cortó la oreja a Malco con una espada. Así que, mis queridos hermanos, Pedro no era la roca sobre la cual iba a fundar Jesucristo. Pedro mismo dice después en sus cartas
que la roca es Cristo y nosotros somos piedritas. Bueno, entonces mis queridos hermanos, la iglesia entonces es la congregación de los creyentes fieles, los que creyeron o los creyentes. Son expresiones sinónimas que se refieren a la comunidad. Hechos 2:41, Hechos 8:12 y 36, Romanos capítulo 6, versículo 4 y 1 Corintios 12:13. Jesucristo, mis amados hermanos, es la cabeza de la iglesia. Toda la eclesiología descansa sobre esta verdad básica. Sin Cristo no hay iglesia. No hay otro fundamento sobre el cual la iglesia pueda ser construida. 1 Corintios 3:11. Por esas razones que Pedro no puede ser la roca, no puede ser el fundamento, porque no hay otro fundamento sobre el cual la iglesia pueda ser construida sino Cristo. Por ende, la doctrina de la iglesia, o sea, lo que tiene que ver con la eclesiología, es inseparable de la doctrina de Cristo, la cristología. Solo hay una iglesia. Por eso somos cristianos, seguidores de Cristo. La iglesia cristiana es seguidora de Cristo, no es petrista, o sea, de Pedro. Estoy hablando de el político Petro. Por ende, mis hermanos, entonces, ¿qué estamos hablando? Que solo hay una iglesia, en tanto y cuanto Jesús de Nazaret es aceptado y reconocido como el Cristo de Dios. La autoridad de la iglesia se deriva únicamente de Cristo. La obra de la iglesia es la obra de Cristo. El evangelio de la iglesia es el evangelio de Cristo. Él es la medida con la cual la iglesia se juzga a sí mismo y con la que Dios la juzga. La iglesia es cristiana solo si Cristo mismo es la fuente y la meta del ministerio y la enseñanza de la iglesia. Todo lo que la iglesia hace se basa en la actividad de Dios en Cristo Jesús. Como dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, refiriéndose a Jesucristo. La historia cristiana detalla la lucha continua del pueblo de Dios para conformarse a la imagen de Cristo y conservar la unidad con Él en medio de las distracciones del mundo. En cada nueva época, la iglesia debe retornar a las preguntas básicas. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué significa su vida, su muerte y su resurrección para su pueblo? La doctrina de la iglesia se basa especialmente en la autorrevelación de Dios. El estudio de la iglesia empieza y termina con Jesucristo. La iglesia entonces fue instituida por Él, o sea, comienza con Él. Fue instituida por Él, Mateo 16:18, Efesios 2:20 y 1 de Tesalonicenses 1, versículo 1 y 1 de Timoteo 3:15. Pero no solamente fue instituida por Él, también finaliza con Él. Apocalipsis 19:7 y Apocalipsis 22:17, donde habla acerca de la invitación a la iglesia y habla acerca de las bodas del Cordero. O sea, la iglesia es la novia de Jesucristo. Y con él, y entre Cristo y ella se celebrarán las bodas del Cordero. La iglesia, mis hermanos, podemos encontrarla en una fe histórica, una comunidad anterior a Jesús. Decir que la iglesia está fundada sobre Jesucristo significa que el cristianismo es una fe histórica. Los primeros cristianos creían ser una comunidad enraizada no en una especulación abstracta, sino en un evento histórico, la encarnación. Jesús no fue una invención de la imaginación de la iglesia, sino una presencia divina que se hizo carne y penetra la historia de la humanidad. El apóstol Pablo escribió que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4.
Los cristianos creen que la historia de la humanidad es el escenario de la actividad de Dios a través de la encarnación de Jesucristo. El Señor de la historia penetró en la historia misma. Por lo tanto, la iglesia es una comunidad con pasado. La iglesia que se reunió alrededor de Jesús de Nazaret era heredera de la promesa que Dios había hecho a los israelitas. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A pesar de ser verdaderamente una nueva creación, la iglesia tenía un pasado. Una comunidad de fieles existió mucho tiempo antes de que Jesús apareciera en la historia. Desde sus principios, la iglesia se ha visto como parte del continuo drama histórico de la autorrevelación de Dios, que va desde Abraham, pasando por Moisés, siguiendo por los profetas, hasta Jesús y la iglesia cristiana, como la iglesia buscó su herencia en Israel. Entonces desarrolla una comprensión de la historia. Tanto el judaísmo como el cristianismo perciben la historia no como un ciclo sin fin y sin significado, sino como algo que es continuo, una línea comenzada por Dios que se mueve hacia un fin misterioso, pero con un propósito. Aunque Dios es trascendente, es decir, está más allá de la historia, también es inmanente, revelándose en el curso de los eventos humanos. El autor de la historia escogió intervenir en la historia. Las palabras de Génesis 1:1, en principio creó Dios, dan testimonio de la actividad divina en la creación, en el tiempo y el espacio. En el pacto de Abraham, la liberación de Egipto, el otorgamiento de la ley en el Sinaí y otros eventos históricos, los hebreos trazaban la intervención directa de Dios en la historia. Generación tras generación recordaban a Egipto, al Mar Rojo, Sinaí y Canaán. Israel recordaba Salmo 107, versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. La iglesia en Israel. De los eventos históricos que les he mencionado, nació una comunidad. La palabra hebrea Tou significa el pueblo de Dios. Era una comunidad que Dios mismo había formado. Éxodo 6:7 dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y el pueblo de Dios pues apareció en la historia mucho antes de la encarnación de Cristo. Israel era más que una nación. Era una comunidad de fe. La historia de Israel detalla la lucha del pueblo de Dios para comprender y llevar a cabo su vocación. Para los primeros cristianos, queridos hermanos, la comunidad comenzó con Israel. Había sido radicalmente expandida en la iglesia. El movimiento lineal de la historia se extendía desde la creación a través de los pactos con Abraham, con Moisés y hasta Jesús de Nazaret. Hechos capítulo 3, versículo 13. La iglesia era el nuevo pueblo de Dios, no separado, sino injertado en el árbol de Israel. Romanos 11:17. Volvemos a recordar lo que Pedro dijo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Primera de Pedro 2, 9 y 10. La iglesia primitiva se consideraba descendiente de aquella grande nube de testigos
que habían experimentado la presencia de Dios y había anticipado la revelación más plena que había de venir. Hebreos capítulo 11, versículo 1 hasta el capítulo 12, versículo 2. En un sentido, aquellos fieles creyentes representaban una iglesia antes de Jesús, una comunidad que vivía con la esperanza del prometido. Recuerda que es el pueblo de Dios y la iglesia es el pueblo de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento no tenían problema en referirse a aquellos santos, a los judíos, en términos cristianos. El escritor de Hebreos sugirió que Moisés tuvo, por mayores riquezas, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Hebreos capítulo 11, versículo 26. También nos señala en el mismo libro de Hebreos que la historia de Israel no fue perfeccionada aparte de Cristo y su iglesia, en los versículos 39 y 40 de Hebreos 11. Al entender la iglesia que viene del pueblo de Dios, obtuvo una poderosa identidad histórica en el pasado, un sentido de continuidad con el presente y una conciencia profética hacia el futuro. El pueblo del pacto. Cuando hablamos del pacto, también Israel como iglesia primitiva insistieron en que la acción de Dios en la historia no era casual ni arbitraria, sino que era relevante y tenía un propósito. Dios no se involucró por casualidad en los asuntos humanos, sino que interviene en la vida de los individuos a través de la historia. Él se reveló a sí mismo a los seres humanos y buscó relacionarse con ellos. Una importante señal de aquella relación era el pacto. Un pacto es simplemente un acuerdo, un contrato por medio del cual, una alianza, por medio de la cual dos grupos o partes acceden a relacionarse. El pacto se fundó sobre eventos históricos, la promesa de Abraham, la liberación de Egipto y la entrega de la ley en Sinaí. Era un pacto que requería una respuesta fiel del pueblo de Dios. Al mismo tiempo, era un pacto que revelaba la gracia de Dios. Dios eligió un pueblo no por su fidelidad, sino por su amor. O sea que no era por la fidelidad del pueblo, sino por el amor de Dios. El pacto fue dado, dice la palabra, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre. Deuteronomio 7:8. La iglesia y el pacto, porque estamos hablando del pacto con ese pueblo de Israel, pacto del Antiguo Testamento que comienza desde Abraham antes de ser pueblo de Israel. Porque Abraham no era pueblo de Israel. El pueblo de Israel se forma a partir de los hijos de Abraham y los nietos. Al igual que Israel, los primeros cristianos se consideraron el pueblo del pacto de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento vieron a la iglesia como heredera del pacto de Abraham y como cumplimiento del nuevo pacto anticipado por el profeta Jeremías, en el cual Dios pondría su ley en su corazón. Jeremías 31, versículos 31 al 34. Por eso Pablo, el apóstol, escribió: nuestra competencia proviene de Dios, que nos ha capacitado para ser ministros de un nuevo pacto, no escrito, sino en el Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6. Así como los pactos de Abraham y Moisés trajeron nueva vida a Israel, también el pacto en Cristo trajo nueva vida al mundo entero. A través de la muerte y la resurrección de Cristo, el pacto fue renovado y transformado. Cristo, mediador de un nuevo pacto, Hebreos 9:15. Como también el cumplimiento del antiguo pacto es Cristo, Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 29 de la palabra del Señor. Bueno, mis amados hermanos, entonces hasta aquí el estudio del día de hoy. Continuaremos hablando acerca de lo que es la iglesia. Sin olvidar entonces, mis queridos hermanos, en la reflexión de hoy vimos la iglesia
qué es, y vimos también la iglesia como una comunidad histórica, y vimos también cómo Dios interviene en toda la historia de la humanidad. Pero quiero que recordemos que la iglesia fue llamada fuera del mundo de las tinieblas a la luz admirable del Señor, que la iglesia fue llamada con llamamiento santo y que la iglesia fue llamada a la libertad de la esclavitud del pecado. Y eso lo hizo el Señor contigo y conmigo. Por esa razón debemos estar agradecidos con Él. Oremos al Señor y recuerda, tú eres la iglesia, no es el lugar, no es la casa en Carabelas, no es el templo donde de pronto tú asistes, no es la catedral magnífica, grande, con torres altas y llenas de lujo. La iglesia por la que Cristo murió son las personas, ustedes y yo. Somos la iglesia, junto con otros que en Bogotá, Colombia y el mundo han rendido su vida a Jesucristo como Señor y Salvador, recibiéndolo como tal, como Salvador y Señor de sus vidas. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos invita a caminar contigo día tras día y que nos clarifica que somos la iglesia, somos templo tuyo, templo de tu Espíritu Santo, y por eso debemos, Señor, caminar y vivir de acuerdo a tu palabra. Señor, produce tu santidad en nuestras vidas. Santifícanos con tu palabra y guíanos con tu Espíritu Santo para hacerte obedientes y fieles hasta el día de Jesucristo, en el cual te glorificamos y te honramos hoy y siempre. Amén y amén. Bendiciones para todos mis queridos hermanos. Que el Señor añada bendiciones a sus vidas hasta que sobreabunde.